RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a saludar a esta hora a Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía, IPE, y como siempre le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Diego, qué gusto saludarte, muy buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás percibiendo el horizonte económico en nuestro país, ¿no? Estamos entrando a la fase 2 de reactivación, pero también hay indicadores, el más reciente, el del Banco Mundial, ¿no?, que ya aprecian una caída en el presente año de 12% en nuestro país, ¿no? Pero hay otros efectos, ¿no? Ustedes están siguiendo muy de cerca a través del Instituto Peruano de Economía la evolución, ¿no?, de la economía, sobre todo en este momento que se presenta, ¿no?, la crisis no solamente nacional, mundial, que es el COVID. Sí, efectivamente el Banco Mundial sacó el reporte el lunes con las actualizaciones de las proyecciones para este año del PBI en diferentes países, entre ellos el Perú. En Latinoamérica y el Caribe, el Perú era el que más caía, solamente, digamos, por detrás de Belice, ¿no?, una economía que no es muy comparable con la peruana, mucho más chiquita. Digamos que entre las economías más comparables, el Perú caía de repente 2, 3, hasta 4 veces más que por ejemplo, no sé, Colombia o Chile. No, esto es, les decía, una caída de 12% del Banco Mundial. En realidad, dependiendo de cómo uno lo mire, esto podría estar incluso dentro de las proyecciones en el rango más optimista. En el IPE estimamos que este año podríamos tener una caída de alrededor de 14-15%. No, hay otras instituciones que están estimando caídas de 17 o hasta 20%. Es el rango más negativo que tiene el Consejo Fiscal y el BBVA. Ahora, eso es por supuesto una pésima noticia para la economía nacional. Va a ser un año muy duro, con destrucción de empresas, destrucción de puestos de trabajo. Creo que eso es inevitable, lo estamos viendo ya. La parte más esperanzadora es que ya se ve de repente luz al final del túnel en los países más desarrollados, que tuvieron este brote de la enfermedad primero. ¿No? Ya hay un rebote más o menos interesante en manufactura, en servicios, en la bolsa de valores, ¿no?, en países desarrollados, y esto debería ser la trayectoria que debería ser el Perú en el 2021. En el IPE nosotros estimamos un rebote de doble dígito, o sea, más de 10%, para el 2021. El Banco Mundial, en el reporte que mencionábamos, estimaba un rebote del 7%. En realidad, lo que nosotros estamos esperando es que, claro, el 20 va a ser un año muy duro, pero el 21 ojalá tendremos un periodo de casi que reconstrucción nacional, y con ello el 22 tendríamos un año de actividad económica más o menos similar a lo que tuvimos en el 2019. Ahora, ¿no? Entonces claro, el 2019 tuvimos actividad más o menos normal, el 2020 destrucción muy dura de la economía, 2021 construimos, y en 2022 quizá regresaremos a alguna normalidad similar a la del 19. Esas son las proyecciones que manejamos ahorita en el IPE. Manejando lo que tú acabas de mencionar hace unos instantes, ¿no?, el 2021 podemos ingresar a un rebote de un 10%, lo cual es esperanzador sin lugar a dudas. Pero, ¿esto qué significa, Diego? Que se tienen que hacer las cosas bien, porque si las cosas se hacen mal, definitivamente no vamos a alcanzar esa cifra en el 2021. Sí, de todas maneras, la proyección que manejamos tiene 3 supuestos principales. El primero es que el brote de la enfermedad se mantiene o digamos, es bajo control en la segunda mitad del año. O sea, no hay un rebrote significativo, digamos, pues en agosto o septiembre. Parece que no ha sido el caso en otros países que están más adelantados en el ciclo epidemiológico.
Ojalá tampoco sea el caso en el Perú, pero ese es un supuesto importante, ¿no? ¿Cuál sea el comportamiento del virus y de la curva de contagios? El segundo supuesto importante es que las medidas de reactivación económica que está poniendo el gobierno más o menos funcionan, ¿no? Si tenemos una economía que realmente empieza a despertar estos meses, no vamos a llegar con mucho mejor pie, por supuesto, al 21, habiéndonos ahorrado quizás parte del sufrimiento económico que de otro modo vamos a experimentar. Entonces, el supuesto 2 es que tenemos políticas públicas adecuadas más o menos para enfrentar la crisis. Y el tercer supuesto, que también es súper importante, es que desde el lado político no se hace demasiado daño. Hay un riesgo político hoy día, hay mucha incertidumbre de todo que proviene pues del Congreso sobre cuáles son las medidas económicas que se van tomando en el contexto de la crisis. Si esto se agrava, se profundiza y más aún se pasa también a las elecciones del próximo año, ¿no? Y tenemos un resultado pues que no es bueno para el crecimiento económico, es probable que las proyecciones que tenemos de la parte optimista del 2021 no se lleguen a materializar. Entonces, esos son los tres supuestos, ¿no? La parte epidemiológica, la parte de políticas públicas adecuadas y la parte de algo político. Ahora, ¿qué podemos esperar ya en el segundo semestre del 2020 con el tema de la reactivación, que además ha entrado a un periodo de incertidumbre, ¿no? Porque ya hablábamos de fase 2, ahora no se sabe si vamos a entrar a una fase 3 o una fase 4, porque ya ni siquiera parece ser que el gobierno ha perdido el rumbo en ese sentido, ¿no? ¿Qué es, desde tu perspectiva, lo que se tendría que hacer para reactivar, ¿no?, dentro de la crisis que estamos viviendo, la economía en el país en el presente año? Hay varias cosas. Lo primero es que yo desde el comienzo he sido un poco escéptico respecto de esta idea pues de tener a la economía en fases, ¿no? Y de hacer una lista con todos los sectores económicos y hacer un check, ¿no? Tú sí, tú no, tú sí, no, tú sí, no. Si la economía pudiera comportarse de manera aislada, ¿no? Y una parte no depende de la otra, cuando en realidad la economía está toda interconectada, ¿no? Y entonces yo a veces hago un ejemplo, ¿no? O sea, querer reactivar la economía así por fases y por sectores, es más o menos como que le digas a un médico, oye, tienes que reactivar este cuerpo humano, ¿no? Pero en mayo solamente se puede el corazón y el cerebro, ¿no? En junio puedes prender los pulmones y el estómago, y en agosto puedes prender los riñones y el sistema circulatorio. Y así funciona el cuerpo humano, ¿no? El cuerpo humano tiene que funcionar y la economía tampoco funciona una partecita por aquí y otra partecita por allá, porque al final todo de cierto modo va a estar interconectado y todo depende de lo demás. Entonces, con esa perspectiva, quizá lo adecuado sería transitar más hacia un esquema en el que tú tienes unos protocolos de salud. Podemos restringir algunas actividades que por su propia naturaleza suponen un riesgo de contagio alto, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues los discotecas, los bares, claro, los teatros, el estadio, pero porque necesitan una concentración de gente grande para funcionar. Pero si no eres de estos sectores económicos, entonces tú tienes un protocolo, acá está el protocolo de salud, tienes que cumplirlo. Si lo cumples, operas. O sea, más allá de ir a fases y que esta partecita no, tener una perspectiva que es un poco más general. Creo que eso es fundamental yendo hacia adelante. Y lo otro que es también súper importante si estamos hablando de que este es un tema de salud, es fundamental que tengamos en cuenta que la gran mayoría de trabajadores del Perú son trabajadores informales, ¿no? Y ahí pues no hay protocolos, no hay que Reactiva Perú, no hay que el Ministerio de Salud y que el Ministerio de la Producción dice,
Y mi impresión es que estamos poniendo esa poca atención a la discusión sobre la protección a los trabajadores informales, que insisto, son la gran mayoría, ¿ya? Y nos estamos focalizando como siempre en minoría de trabajadores dependientes de empresas que mal que bien podrían cumplir el protocolo. Ahora, otro efecto en la economía, el tema de la recaudación tributaria. ¿Cuánto puede afectar esto en la marcha económica, Diego? Sí, va a ser un año, va a ser un año con una contracción muy fuerte en la recaudación tributaria, sin duda. Los estimados del Consejo que salieron este lunes ponen una caída de hasta, en el peor escenario, de una erosión de 10% en el déficit fiscal, 10% del PBI, que ya nos saca pues a niveles que no veíamos desde los 80. ¿No? Ahora, yo no estaría tan preocupado de que tenemos un déficit fiscal alto, porque claro, ¿para qué cosa hemos agarrado fortaleza económica? Justamente para usarla en momentos de emergencia, ¿no? Este es el momento precisamente de tener un año en el que podemos usar esta credibilidad, ¿no? Es igual que una familia que ahorra para tiempos de emergencia, es igualito es un país, ¿no? El país también ahorró para tiempos y este es el momento de usar esa fortaleza. Ahora, la fortaleza igual tiene un límite, claro, ¿no? Todos los ahorros tienen un límite. El primer de repente campanazo de alerta inicial, así la noticia de hace un par de semanas, esto del downgrade de la agencia calificadora Fitch, que básicamente lo que dice es que el Perú tiene que estar atento, ¿no? al comportamiento fiscal, ¿no? Y de hecho la semana anterior a esa ya había habido también un representante de otra agencia calificadora mencionando riesgos que el país de tener una imagen erosionada en el exterior a partir del manejo político que se estaba teniendo, sobre todo el ingreso. Entonces, en resumen, yo creo que hay el Perú sigue siendo un país muy fuerte económicamente, el más fuerte de la región junto con Chile. Eso es buenísimo, lo hemos construido por años, pero ponerle atención a que la fortaleza tiene un límite y hay que usarla con responsabilidad. Ese es lo que tú anotas, es muy importante, ¿no? Porque ¿hasta cuándo vamos a poder exhibir esa fortaleza económica? Y hasta cuándo también, el gobierno no vaya a caer en una tentación populista y luego esto nos pasa la factura pronto. Sí, lo que mencionas es sumamente relevante, porque hay políticas económicas, de estos pues los subsidios, los bonos, ¿no? De la ayuda para pagar la planilla, la extensión del plazo para pagar impuestos, ¿no? Que están bien y son adecuadas en momentos de emergencia, ¿no? Que tienen sentido cuando pues, se enfrenta con la peor crisis económica de 30 años. Sin embargo, hay que también tener claro que eso tiene un límite y la medida en que la economía pueda regresar a cierto nivel de normalidad, también tenemos que volver a la normalidad en las políticas públicas, ¿no? En las políticas públicas de estas después de emergencia, ¿no? Yo sí creo que va a haber espacio bueno políticamente, económicamente, para mejorar parte de lo que ha ocasionado el problema, que son, por ejemplo, nuestras condiciones de salud. No creo que hay un espacio para, ya se debate hoy día la comisión de reforma de pensiones. Entonces, ojalá que como parte de las lecciones de esta crisis nos quede algunas propuestas buenas en sectores que la necesitaban, ¿no? Y aquí principalmente salud. Sin embargo, yo sí trataría de extender otro tipo de políticas como estas, repito, de que pueden ser atractivas, ¿no? De políticamente atractivas y que te generan de repente algunos aplausos,
¿no? Esos subsidios y transferencias y no pagos, más allá del periodo de emergencia, o incluso hoy día ponerlas algunas que son inadecuadas ahorita o ayer o mañana, y que sin embargo y que tienen potencialmente hacer mucho daño, pero claro, como a veces generan aplausos, y se ponen sobre la mesa, ¿no? No, yo creo que en algunos casos honestamente estamos un poco con fuego acá. Finalmente, Diego, estamos viendo que los fondos de las AFP se están comenzando a recuperar, ¿no? Y en alguna oportunidad, hace un tiempo conversábamos contigo, ¿no? ¿Esta tendencia se va a seguir manejando, esta recuperación? Lo más probable es que sí, o sea, en línea con la recuperación de los mercados financieros, locales y globales. Lo más probable es que esto regrese a la normalidad y de ahí supere, o sea, es lo que siempre ha pasado en todas las crisis. Pues este es un momento de caída profunda, que este es en varios sentidos que la del 2008, pero la historia económica lo que nos enseña es que los mercados suben y bajan, y que después de crisis, incluso crisis profundas, esto puede tomar un año, de repente 2, pero regresa, el mercado regresa a algún nivel de normalidad y de ahí lo supera, y las inversiones de los AFP, inversiones de largo plazo, ¿no? Entonces no es tanto la preocupación cuánto caiga un año en particular, lo que se tiene que ver de nuevo es el comportamiento 30, 40 años, que es lo que realmente importa. Nosotros, de nuevo, hay que tener en cuenta que ya hay una recuperación en la bolsa de valores. Esta semana, de hecho, creo que fue hacia el lunes o martes, recuperó buena parte de recuperó ya todo lo que había perdido durante el año. De ahí hubo el más complicado, pero que la historia general es a una recuperación quizá incluso más temprana de lo que habíamos anticipado inicialmente. Mi estimado Diego Macera, como siempre, muy reconocido por la generosidad que has tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Muchas gracias. Muy amable. Conversamos con Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía. RCR, la red que comunica y une al Perú.